verdad ayuda a sanarla. Esclarecer el por qué pasaron las cosas. Pueden cesar todo ese sufrimiento. No podemos seguir negando lo que ocurrió en el país. Desde esa Colombia profunda que tanto buscamos. La Comisión de la Verdad presenta La Verdad en Voz Alta. Hablemos a fondo con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Buenos días, queridos oyentes. Los saluda Claudia Morales en esta nueva emisión de La Verdad en Voz Alta, que, como les hemos contado a lo largo de estos episodios que les presentamos todos los sábados a las 11 de la mañana, tiene un objetivo, y es entregarle este momento a los testimonios de las distintas víctimas del conflicto armado en nuestro país. Y el objetivo es muy claro, ojalá también lo sea para ustedes, es aprender a través de estas historias y así poder solidarizarnos, poder entender mejor nuestro país y, ¿por qué no?, buscar que seamos una nación distinta. Nuestra invitada hoy es Aída Quilcue Vivas. Ella es dirigente del pueblo indígena Nasa del departamento del Cauca. Ha sido gobernadora del CRIC y consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bienvenida, Aída, a La Verdad en Voz Alta. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me presento, soy Aída Quilcue, Nasa de Tierra Adentro Cauca, autoridad de mi resguardo y exconsejera del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONU. Aída, usted, tal como lo está diciendo, nació en uno de los pueblos indígenas más organizados del país, el pueblo Nasa, hijos del agua, nietos del trueno. ¿Cuál es la característica más sobresaliente de ustedes, los indígenas Nasa? Bueno, la característica más sobresaliente del pueblo Nasa es, hemos sido guerreros milenarios por la situación que también nos ha tocado vivir. Somos también gente de diálogo, somos también gente de propuesta, pero especialmente somos Nasas de corazón, defensores de la madre tierra y defensoras también de la vida y la dignidad. Ahora, también hay que decir, Aída, que todo esto que usted nos explica como característica ha tenido que vivirse de la mano con un departamento como el Cauca, que ha sido muy golpeado por el conflicto armado, por la violencia. Y quisiera saber de qué manera a ustedes, a los indígenas, los sigue afectando esta situación. Sí, efectivamente, el Cauca ha sido una región estratégica para la guerra, yo diría, pero también para la paz, porque vivimos muchos pueblos indígenas. En el Cauca son 10 pueblos indígenas conglomerados en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, y creo que ha sido parte de este proceso en la construcción de paz y en difíciles situaciones, específicamente lo que es la zona del oriente caucano como Silvia, Caldono, el norte del Cauca como la región que ha sido mucho más azotada que las otras, Tierra Adentro, que es en la región donde vivo, pero que también ha sido una región crítica en términos de la violencia y el conflicto armado, el sur de Cauca, la zona Yanacona, Occidente, el pueblo Coconuco, entre otros. Decirles que justamente habíamos en muchas de las movilizaciones por la situación del conflicto pedir el proceso de paz que luego se da con el gobierno Santos, pero que esa paz ahora en el Cauca nunca llegó, porque seguimos viviendo los desmanes de la guerra con un sinnúmero de masacres y que eso nos pone en una situación muy difícil en los tiempos de hoy.
Justamente sobre eso que usted está diciendo, Aida, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, informó que desde el año 2016 hasta el 8 de junio de este año, es decir, hace más o menos 2 meses y un poquito más, han sido asesinados 269 líderes indígenas. De ellos, 167, dice este instituto, han sido asesinados durante la presidencia de Iván Duque. ¿Por qué siguen matando a los indígenas? Bueno, yo creo que nosotros estábamos muy positivos en el sentido en que los acuerdos de paz de alguna forma, como la región de Toribío, tuvo un lapso de tiempo de descansar de ese conflicto. Pero luego, en el marco del gobierno de Iván Duque, yo diría, es un gobierno que no quiso seguir fortaleciendo la paz porque echó abajo los acuerdos de paz y implementó la guerra. Y por eso, en el momento en que él se posesiona, posteriormente empiezan los asesinatos, incluso la forma como la fuerza pública también ha venido utilizando la fuerza y el abuso de autoridad, no solamente con los pueblos indígenas, sino con la sociedad civil, porque producto de eso tenemos 2 muertos en la liberación de la Madre de Tierra de Corinto, como también en Bogotá el asesinato de los estudiantes, el abogado y muchos de quienes han sido víctimas de esta situación. Yo creo que tenemos una situación muy difícil en el Cauca y consideramos entonces que razón por la cual no hay plenas garantías para defender la vida, defender los derechos humanos de los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia. Su rol en la defensa de los derechos humanos y de su pueblo está presente en sus acciones todos los días. Aida, ¿esto qué beneficios ha traído para su comunidad? He sido obediente a los mandatos de las autoridades y las comunidades en los cargos que hoy desempeño. Y yo más que beneficios diría que mi comunidad, tanto como mi familia, ha sido víctima de este conflicto porque el hecho de que tenga que asumir estos cargos en el marco de las decisiones colectivas trae unos riesgos. Y en Colombia, no solamente para mí, sino para muchos defensores y defensoras de derechos humanos, asumen sus riesgos por el hecho de reivindicar los derechos y defender la vida de su pueblo y en particular de nuestros territorios. Yo creo que más allá de beneficios hemos sido víctimas de este proceso que ha sido muy fuerte, no solamente para mí, sino también para mi comunidad y nuestras comunidades indígenas del Cauca. Aida, el 16 de diciembre de 2008 fue asesinado su esposo Edwin Legarda. También en 2009 su hija fue víctima de un atentado. En septiembre de 2011 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó a pena de 40 años de prisión a 6 miembros del Ejército Nacional involucrados en ese homicidio. Me gustaría saber y que le explicara por favor a la audiencia sobre esta experiencia para usted, para su familia y su comunidad. En la situación que he vivido ha sido más por la representación que he tenido en el marco del movimiento indígena caucano y colombiano también. Pero para el caso de la muerte de mi esposo fue en el marco de la Minga del 2008 y recordando un poco ahora que estaba recopilando la línea de tiempo, mirábamos que empezó también por una amenaza que llegó en ese entonces de los campesinos embejucados y que ofrecían una libra de arroz por matar un indio de la Minga de Resistencia. Posteriormente entonces nosotros no dimensionábamos esta situación. Sin embargo, como resultado de la Minga en diciembre, viajé a Ginebra para participar en el primer examen periódico universal sobre los temas de derechos humanos. Ahí muchos de los estados evaluaron la situación de Colombia como producto de la visibilización de la Minga de Resistencia y ahí el gobierno de Uribe perdió el examen por una votación muy alta de los distintos gobiernos que apoyaron a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y a las comunidades indígenas
con sus respectivas recomendaciones. Cuando regreso de allá es donde hacen la emboscada a mi esposo por la vía Totoró, entre Popayán y Totoró. Y dentro de las primeras versiones que se decía era que los soldados estaban esperando una camioneta roja que venía con una jefe guerrillera con armas. Efectivamente, cogieron a mi esposo con una acompañante que venía, yo no venía ahí, y impactaron a la camioneta 116 tiros y otros que llegaron en el cuerpo de mi esposo, pero que él quedó vivo y que él condució la camioneta por más de 4 kilómetros. Ahí fue donde lo recogieron, llegó al hospital de Popayán y ahí fallece. Esa experiencia para mí ha sido muy dura porque desde ese entonces comienza un proceso de señalamiento muy fuerte por la tesis del ejército colombiano a través de sus abogados, donde decían que yo había mandado a matar a Edwin por problemas sentimentales. En esta línea de tiempo perdí la cuenta de cuántas veces me han amenazado. Posteriormente también el atentado en contra de mi hija, y me acuerdo tanto cuando también Bienestar Familiar en ese entonces fue a visitar a mi hija diciendo que mi hija había sido violada y presuntamente estaba en embarazo, pero esa era una estrategia para pedir la custodia de mi hija porque pusieron a los padres de Edwin Legarda a favor del ejército. Fue un proceso, yo diría, muy difícil, más de 5 años viviendo en un esquema de seguridad porque no podía quedarme en ninguna parte, muchas situaciones, pero considero que a pesar de esas situaciones pude salir adelante, conocer y demostrarle al país y al mundo que nunca tuve la responsabilidad sobre el asesinato de mi esposo, pero que hasta hoy he sido perseguida porque después de la pandemia me dio la posibilidad de llegar en casa después de más de 20 años de un proceso activo como defensora de derechos humanos por mandato de las autoridades y comunidades, y que ahora muy recientemente en junio buscaron para asesinarme junto a unos líderes de la comunidad. Ha sido una situación bastante compleja. Aida, pues luego de oír esto, lo cierto es que los pueblos indígenas siguen esperando que cese la violencia y también que se rompa el silencio, poder generar una verdad que pueda dignificar su historia, la historia de todos sus pueblos. Y usted ha hablado de la importancia de descolonizar la verdad. Aida, ¿cuál es la verdad indígena que Colombia tendría que oír y, en sus palabras, descolonizar? Nosotras las víctimas tenemos que atender otras víctimas, porque me ha tocado acompañar a muchas mujeres viudas, a niños huérfanos que aún siguen enterrando a sus muertos. Decirle también que en el marco del desagravio yo recibí por sentencia también administrativa el perdón que pidió el Ministerio de Defensa, y en esa época yo perdoné de corazón para sanar mi dolor, para sanar mucho de los dolores que nos causaron, pero también con la esperanza de que este país cambie, que el actuar de la fuerza pública cambie. Sin embargo, veo que a veces esta situación sigue siendo compleja. Mientras en este país no se cambie la forma de pensar, la forma de actuar desde donde estemos, pero también desde la institucionalidad, va a ser muy difícil construir paz. Sin embargo, los pueblos indígenas seguimos con la esperanza de que ojalá este proceso de quienes soñamos un país libre, con paz y con mucha esperanza, yo creo que nos va a corresponder a nosotros mismos desde los territorios y los pueblos indígenas y otras organizaciones sociales del país. Me gustaría preguntarle, ¿usted qué cree que tendría que ocurrir para que un día nos podamos entender en la diferencia y así podamos convivir en medio de esa diversidad? Yo creo que entre las comunidades o los pueblos que somos vulnerables y tenemos la misma condición, hemos podido convivir.
Yo entiendo que los miembros de la fuerza pública son también indígenas, muchos campesinos y muchos de la sociedad civil que también son pobres y que son nuestros ciudadanos, como lo son otros actores armados. Pero mientras esa doctrina no cambie, porque si la doctrina es matar, si la doctrina es disparar, pues este país no va a cambiar. Y ahora el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo para nosotros es estar tranquilos, estar armoniosos en nuestro territorio, desarrollar nuestros planes de vida, sin que venga nadie a decir que nos van a sacar del territorio como ocurre en el Chocó, en Antioquia, en Nariño y en muchos del país. El problema es ese sistema que se impone y los modelos que se imponen para destruir esa diversidad tan bonita que tiene Colombia. Para cerrar, Aida, sabemos que la Comisión de la Verdad prepara un reconocimiento de la Guardia Indígena y también a la verdad indígena. Esto va a ocurrir el 8 de octubre. Y me gustaría que le contara a los oyentes sobre esos personajes de esa guardia que vienen de tiempos ancestrales, guiados por la sabiduría de los Walas. ¿Por qué son tan admirados? Bueno, yo creo que la Guardia Indígena ha sido uno de los mecanismos importantes de paz, de iniciativas de paz, desde una resistencia civil y que a pesar de los riesgos y de que los han matado, han sido capaces de salvar vidas, de proteger el territorio, incluso de esta pandemia del COVID, porque yo creo que en muchos de los territorios del país, muchas de las comunidades no fueron contagiadas porque el ejercicio del control social y territorial fue importante, así como en el marco del conflicto armado, y seguirá siendo importante como uno de los legados históricos que nació en el departamento del Cauca, en el marco del Consejo Regional Indígena del Cauca y que trascendió al país. Yo creo que ha sido uno de los mecanismos donde participan muchas de las mujeres, jóvenes, niños, mayores, y que el único propósito es construir paz desde los territorios, defendiendo vidas y defendiendo el territorio. Aida Quilcue Vivas, líder indígena NASA, es la voz que ustedes están oyendo a esta hora como parte de ese compromiso que tiene La Verdad en Voz Alta, que es entregarle este espacio a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Aida, muchas gracias por haber compartido su experiencia de liderazgo, lamentablemente también la experiencia que ha tenido como víctima del conflicto, también en su familia, y ojalá esta voz que usted, en medio de tantas cosas que ocurren, esa voz de esperanza también algún día se pueda imponer en nuestra nación. Le dejamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ustedes y también a muchas de las víctimas del país para que nos unamos con un solo propósito, de que este país cambie y que nuestras futuras generaciones no sigan viviendo esto que estamos viviendo en los tiempos de hoy. La Comisión de la Verdad realizará su 6º encuentro por la verdad, dedicado a reconocer la dignidad de las víctimas pertenecientes a pueblos indígenas de Colombia, en un acto público que podrá verse en sus redes sociales el próximo 8 de octubre. Escuchará a distintos voceros de las comunidades indígenas que han alertado sobre el riesgo de su desaparición por la persistencia del conflicto armado en sus territorios. Así lo explica Alejandra Llano, del equipo organizador de este encuentro por la verdad indígena. En Colombia existen 115 pueblos indígenas. La Corte Constitucional ha reconocido 35 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural por las afectaciones vividas en el marco del conflicto armado y los impactos de los proyectos económicos impuestos en sus territorios. De igual manera, la Organización Nacional Indígena de Colombia reconoce 33 pueblos indígenas que están enfrentando situaciones similares. En total, son 68 pueblos indígenas que viven en riesgo de exterminio físico y cultural. La Comisión de la Verdad cuenta con una comisionada indígena en Vera, quien lidera el proceso de esclarecimiento de los impactos y formas de resistencia de los pueblos étnicos en medio de un conflicto prolongado como el colombiano. La comisionada Patricia Tobón Yagarí. Las comunidades étnicas en el marco del conflicto armado han padecido múltiples violencias
Una de ellas ha sido la estigmatización que padecieron de parte de los grupos armados y el control territorial de sus territorios, pero también de sus poblaciones por estos grupos, en el cual sometían a políticas a las comunidades en las cuales si un grupo determinado tenía el control de estos territorios, entonces obligaba a las comunidades a prestar servicios a estos grupos, tanto de un lado como del otro lado de los grupos se hizo, digamos, estas prácticas. Muchas comunidades padecieron no solamente la estigmatización, sino muchas de ellas los señalamientos y el asesinato por ser tildada de ser colaboradora de un grupo u otro grupo, sin entender que las comunidades étnicas y también las comunidades indígenas se encontraban en una realidad, sus territorios controlados por grupos armados. Una de las afectaciones que vivieron las poblaciones indígenas en el marco del conflicto armado ha sido la estigmatización, asesinato de los médicos tradicionales, así también como la estigmatización a los servidores de salud comunitario, agentes de salud, promotores de salud. El conflicto se recicla y persiste en el departamento del Cauca. Feliciano Valencia, indígena, senador de la República, explica por qué continúa la guerra en el Cauca. Ejercer los derechos incomoda a una población. Lo que uno ve es que como hemos salido a gritar libertad, autonomía, gobiernos propios, la tierra se defiende, el territorio también, los recursos también, a hacer justicia, nos matan. Y cuando hemos apostado a una resistencia no solo indígena, nos matan. ¿Y cómo nos están matando? Miren, ¿por qué no quieren acabar el narcotráfico en el Cauca? Porque les conviene para que la guerra esté ahí. ¿Por qué no quieren acabar la minería? Porque les conviene para que la guerra esté allí. Ya lo han dicho otros, del narcotráfico come todo mundo, de la minería come todo mundo. ¿Por qué no lo quieren acabar en el Cauca? Por unas cosas sencillas que yo creo. Quieren acabar la organización, quieren acabar la unidad. No es sano que indio, campesino, negro, sindicatos, estudiantes se juntan. Eso no le conviene a las élites. Por eso nos matan. Miren a quién están matando. En algunas regiones, como la Amazonía colombiana, donde habitan 64 de los 115 pueblos indígenas de Colombia, se vive una situación de emergencia con múltiples problemáticas, como lo señala Julio César López Jamioy, coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, OPIAC. Varias problemáticas tenemos nosotros en esta región. La contaminación, la colonización, la explotación forestal, la ganadería extensiva, la construcción de infraestructura, las enfermedades, la caza furtiva, la extracción petrolera, la violencia, las leyes y políticas de un gobierno que quiere extraer recursos en la Amazonía, la minería, tanto legal como ilegal, el narcotráfico, la construcción de represas, los monocultivos y el racismo que existe en contra de los pueblos indígenas en la Amazonía. El conflicto armado en los 6 departamentos de la Amazonía colombiana ha sido mediante la presencia de la guerrilla de las FARC, del ELN, de paramilitares, de militares y de las BACRIM. La Comisión de la Verdad está convocando a los responsables directos de varios casos para que puedan hacer una reflexión crítica y pública sobre los impactos colectivos a la identidad, el territorio, la autonomía y el gobierno propio durante estos años de conflicto. También sigue rescatando historias de resistencias y contribuciones a la paz de los pueblos indígenas como aporte a la convivencia y a la no repetición. La entrevista con Aida Quilcue Vivas pueden encontrarla en la página comisiondelaverdad.co, en las redes sociales de la comisión y en las plataformas de Spreaker y Spotify. Nos buscan como La Verdad en Voz Alta y allí verán todos los programas que hasta ahora hemos emitido. Las víctimas esperan y nosotros seguiremos oyéndolas junto con ustedes.
Los esperamos el próximo sábado a las 11 en punto de la mañana. Que tengan todos un gran fin de semana.